Alex, comienzo yo y tú te pegas después, ¿listo? Instru, pues dale tú, dale. Pero igual de hecho, pero siempre voy a necesitar mostrar pantalla. Entonces, dale y yo voy a mirar a ver cómo hago para, cómo se debe hacer, ¿listo? Si quieres, inicia tú y yo ya busco cómo se hace eso. Por mí. Profe, buenas noches, profe. No, yo no le estoy oyendo, profe. Ahora sí. Instru, hacía más de 10 minutos estaba en silencio todo. Sí, verdad que sí, qué pena. Pensé que no sé, un momento creí que se había ido la señal o algo porque no se oía nada. Tampoco se ve nada, Instru. Pues yo estaba compartiendo, perdón. ¿Ahora sí ven en pantalla o no? No, profe. No, la vimos un momento. ¿No Ahí sí, profe. ¿Ahí sí? Sí, señora, ahí sí. Bueno, entonces iniciemos. Simplemente yo les estoy hablando de las operaciones que se realizan con los números enteros. Dentro de esas operaciones con los números enteros, entonces ustedes tienen que primero resolver los paréntesis y las llaves. Posteriormente resuelven los procesos de radicación y los procesos de potencias. Como siguiente paso, usted resuelve los procesos multiplicativos y de división y por último se hacen las sumas y las restas. Esta estructura que nos presentan aquí está repetitiva tanto en esta sección como en esta. Este proceso ya se había hecho, entonces simplemente se pasaría
Primer proceso a resolver, segundo proceso a resolver, tercer proceso a resolver y cuarto proceso a resolver. Tenemos un ejercicio que nos indica que 3 y nos abren un paréntesis donde nos dan 2 por 4 a la 3 y cierran el paréntesis dividido en 4. Este ejercicio lo tenemos que analizar de la siguiente manera. Y es que primero, como me genera la estructura, tengo que resolver el proceso de paréntesis. Ese lo saco aparte. Entonces comienzo a solucionarlo como tal. Pero miren que dentro de ese proceso de paréntesis encontramos una potenciación y una multiplicación. ¿Y qué nos indica la estructura a resolver? Que primero son las potencias y después los procesos multiplicativos. Por ende, entonces se resuelve la potencia que es 4 a la 3. De ahí, entonces 4 a la 3 es multiplicar 4 por 4 por 4. Es decir, 4 por 4 es 16 y 16 por 4 me da 64. ¿Qué proceso pendiente me queda? Entonces 64, que es la resolución de ese 4 a la 3, lo multiplico por 2. Por ende, entonces 64 por 2 me va a dar 128. Bueno, ya hicimos la primera parte del ejercicio, es decir, esta partecita. ¿Qué nos indica posteriormente? Que tenemos que hacer un proceso multiplicativo y por último tenemos que hacer una división. Entonces, ya como nos dio el resultado, sería 128. Ya entramos a multiplicar por 3. 128 por 3 nos da 384. Y por último hacemos el proceso de división. Es decir, si ustedes revisan el ejercicio, acá nos está indicando un proceso de división en el denominador como tal. Entonces sería a todo ese resultado que yo estuve trabajando en la parte superior o numerador, entonces simplemente lo voy a dividir por 4 y el resultado como tal me da 96. ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? Compañeros, si no me responden, si sí o no. No, en mi caso no tengo duda. No, profe, no hay Sí, duda. por favor, me responden porque si no yo quedo como esperando a ver qué pasa. Bueno, entonces hay una situación que, perdón, hay una situación específica que se me está generando y es qué operaciones yo puedo hacer con números enteros. Las operaciones que yo puedo realizar con números enteros son la suma, la resta, la multiplicación, la división, procesos de radicación y procesos, claro, está que los procesos de radicación tienen que ser como resultados números enteros. Y los procesos de potenciación. Entonces, cuando yo estoy trabajando en números enteros, yo tengo que tener claro una situación, que yo solamente voy a aplicar ley de signos cuando hay procesos multiplicativos y de división, más no cuando hay procesos de resta y de suma. Lo que les indicaba, cuando yo estoy trabajando esta parte, por ejemplo, aquí yo encuentro un proceso de números enteros positivos y por ende me va a dar un resultado positivo. Es decir, 5 más 4, pero los dos son positivos, me va a dar 9 positivos. Si yo tengo el mismo ejercicio, pero resulta que esos enteros son negativos, entonces simplemente yo a ellos los sumo, pero el resultado de ellos me va a dar un número negativo, es decir, menos 5 menos 4 me va a dar menos 9.
Cuando ya hay procesos en cuanto a los números enteros en los que encontramos sumas y restas, entonces en ellos va a prevalecer el signo del mayor. Es decir, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, 20 es positivo y este menos 10 es negativo. ¿Cuál es el signo del mayor? Pues más 20. Entonces, yo hago la operación y como resultado me va a dar un ejercicio positivo. Entonces, tengo 20 y le resto 20, me va a dar 10 como resultado, pero resultado positivo. El siguiente ejercicio que tenemos aquí, si ustedes revisan, entonces yo tengo un número negativo que es mayor que el número positivo. Lo que les decía, siempre va a prevalecer el signo del mayor, es decir, va a prevalecer el signo de menos 8. Por lo tanto, menos 8 más 3 me va a dar menos 5. Acá nosotros tenemos que tener cuidado en esta parte, no se les olvide que cuando tienen el mismo signo se suman y se deja el signo que se está trabajando. Cuando tienen signos diferentes, entonces simplemente va a hacer el proceso de la operación y va a prevalecer el signo del mayor. En este caso sería 11 menos 2 y me va a dar más 9. ¿Alguna duda ahí? No, profe. Bueno. No, profe, está bien. Bueno, muchas gracias. Yo les decía que solamente para los procesos de multiplicación y división en números enteros nosotros utilizamos la regla de signos o la tabla de signos, como le quieran decir ustedes. Entonces, ahí sí vamos a trabajar. Cuando son el mismo signo, nos van a dar resultados positivos, pero si son signos contrarios, entonces nos van a dar resultados negativos. Ahora, la tabla para procesos multiplicativos, si ustedes hacen el análisis comparativo, es muy parecida para procesos de división. La regla que nos dice, más por más me va a dar más. Menos por menos me va a dar más. Los dos son de igual signo. Ahora, cuando son procesos de multiplicación con signos diferentes, más por menos me da menos y menos por más me va a dar menos. Es la misma situación para procesos de división. Revisen y hagan el análisis de lo que les estoy indicando. ¿Hay alguna duda en esa parte? No, profe. Listo. Entonces, para yo trabajar procesos multiplicativos en números enteros, aquí me dan dos ejemplos con mismo signo y con signo contrario también me regalan otros ejemplos como tal. Acá simplemente aplicamos la tabla y más por más me va a dar más. 8 por 3, 24, por lo tanto el resultado genera un entero positivo. Ahora, menos por 3, menos 3 por menos 2 me va a dar más 6. Acordémonos que tiene los mismos signos, por lo tanto nos va a dar signos positivos. Para procesos de división se hace exactamente lo mismo. Pero pues ya lo único que nos cambia es la operación como tal. En cuanto a la división con números enteros, debemos de tener en cuenta que con ellos, cuando son de signos contrarios, nos van a dar resultados negativos.
menos 15, dividido entre 15 me va a dar menos 1. Y si yo hago un proceso de división de enteros positivos, pues me va a dar un resultado positivo. 8 dividido 4 me va a dar 2. Ahora sí. Acá nos plantean un ejercicio. Dice, en un depósito hay 1200 litros de leche. Por la parte superior, un tubo vierte en el depósito 25 litros por minuto y por la parte inferior, otro tubo sale 35 litros por minuto. ¿Cuántos litros de leche habrá en el depósito después de 20 minutos de funcionamiento? Nos están dando dos opciones acá. Vamos a comprobar cómo es que se realiza el ejercicio. Entonces, simplemente, ¿qué nos indican? Revisar qué problemas aritméticos o qué datos aritméticos nosotros podemos realizar. El segundo, lo segundo que tenemos precisamente es la cantidad inicial de leche, que son 1200 litros. El tercer paso es que nos están indicando una situación bien particular. Nos están indicando cuánto ingresa y cuánto sale. Entonces, están ingresando 25 litros y se vierten en 20 minutos, que esa es una operación al ingreso. Ahora, ¿cuántos litros salen en 20 minutos? Entonces salen aproximadamente o salen a 35 litros. Son dos procesos multiplicativos que tenemos que desarrollar nosotros como tal. Entonces, cogemos la base inicial del dato, que es que en ese recipiente hay 1200 litros. Y a esos 1200 litros le hacemos la primera operación, 25 por 20. Pero tenemos que tener en cuenta que eso nos está sumando porque está ingresando. Pero también tenemos que tener en cuenta que están saliendo 35 litros en esos 20 minutos que están ingresando también por 25 por la parte superior. Por ende, bajamos lo que nosotros tenemos de litros en el recipiente. Hacemos el proceso multiplicativo en cuanto a los litros que ingresan, que nos da 20 litros, nos dan 25 por 20 y que sería 500 litros. Y hacemos el proceso de resta, que serían los 35 por los 20 y nos darían 700 litros saliendo. Por lo tanto, ya nos quedó la operación simplemente entre sumas y restas. Y ya hacemos la operación normal, es decir, 1200 más 500 me da 1700 y al restarle 700 me da 1000 litros. Eso es lo que queda en el ejercicio. Por lo tanto, dentro de estas dos respuestas, ya verificamos que 1000 litros es la respuesta correcta o verdadera. ¿Dudas? No, profesor. Bueno. Entonces, seguimos ya con el siguiente tema que tenemos, que son las operaciones con los números racionales. Cuando yo hablo de un número racional, ¿qué me indica? Primero que todo, que yo encuentro la presentación del número natural como con un numerador y un denominador, que el numerador está en la parte superior y el denominador está en la parte inferior, y que a su vez a esa unidad, porque siempre vamos a hablar es por unidades, entonces la puedo dividir en tantas cantidades. La parte inferior me indica
la división de esa unidad. Y la parte superior me indica cuántas partes he cogido de esa unidad. Por ejemplo, tenemos una unidad aquí. A esta unidad la dividimos en 6 partes. Pero de esas 6 partes solamente estoy tomando 3. Por ende, aquí sería 3 sextos. Volvemos a repetir el proceso. Tenemos una unidad que está dividida en 6 partes y se está tomando solamente 2. Entonces, por ende, nos va a quedar 2 sextos. A esto se le llama fracciones homogéneas. ¿Por qué se llaman fracciones homogéneas? Porque tienen igual denominador. Entonces podemos hacer la resta o la suma sin ningún problema. A 3 le sumamos 2 y me va a dar 5 y van a tener el mismo denominador. Nosotros sabemos que hay otro tipo de fracciones, ¿no? Que no son homogéneas y que se llaman heterogéneas, es decir, que tienen sus denominadores diferentes. Este es un caso son casos particulares que se pueden estar dando, pero normalmente uno encuentra fracciones heterogéneas para realizar los procesos o las 4 operaciones básicas con números fraccionarios. Acá vemos otro ejemplo de fracciones homogéneas en el cual la unidad está dividida entre 8 y de esas cogieron 8 partes. Y acá la misma unidad se dividió en 8, pero simplemente cogieron 5 partes de esa unidad. Por ende, como les decía, se podía hacer tanto en suma como en resta. Cuando encontramos los denominadores iguales. Entonces acá 8, le quito 5, me va a dar 3 positivo y el 8 va a quedar igual porque es una fracción homogénea. Ahora, para el caso de las fracciones heterogéneas, como yo les decía o les indicaba a ustedes, entonces ya se nos complica, miren. Encontramos que los denominadores son diferentes. ¿Cuál es la solución para nosotros poder realizar ese tipo de ejercicio? Entonces, simplemente al numerador lo voy a multiplicar por el denominador, le sumo la otra multiplicación que voy a realizar, que es la de este denominador por el numerador que está al otro lado. Entonces, ¿y qué se hace para solucionar al final y que nos quede la fracción de manera correcta? Entonces, lo último que hago yo es la multiplicación de denominadores. Por lo tanto, 3 por 4 por 7 me va a dar 28, que es el resultado de los denominadores. Y 3 por 7 me va a dar 21 más 4 por 5, que me da, ¿cuánto? Me va a dar 20. Yo ya tengo el resultado del denominador. Simplemente ahora cojo los numeradores y los voy a sumar, porque eso es lo que me está diciendo. Súmele 3 cuartos a 5 séptimos. Entonces, simplemente ya nos dio el resultado del primer denominador. El resultado del primer numerador, y este es el resultado del segundo numerador. Por lo tanto, me va a dar 21 más 20, me va a dar 41, y ya habíamos hecho la operación inicial de multiplicar denominadores, que nos daba 28. Ese es el planteamiento más sencillo del ejercicio. Miren, 3 por 7 más 4 por 5 sobre 4 por 7.
3 por 7, 21, más 4 por 5, 20, sobre 4 por 7, 28. Sumamos numeradores y nos da 41 y dejamos el mismo denominador. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para procesos de resta. Entonces, 3 por 7 me va a dar 21, ya lo sabemos, menos porque ya estamos respetando el signo. Entonces, quedaría 4 por 5 que me va a dar 20 sobre el denominador de cada uno multiplicándose, que es 4 por 7, me da 28. Ahora sí. Simplemente resto los numeradores y a esos numeradores 21 menos 20 me va a dar 1 positivo sobre 28, es decir, un 28avo. ¿Dudas ahí? No, profe. Bueno. Hay una situación particular para nosotros trabajar la suma de 3 fracciones o de 4 o de 5, la cantidad de fracciones que nos pongan. Y es que podemos encontrar el mínimo común múltiplo dentro de los procesos de denominadores. Entonces, nosotros sabemos que los denominadores en este proceso de suma serían 3, 2 y 4. ¿Cómo se buscan? Buscando el múltiplo que se repita en los 3. Es decir, si yo cojo la tabla del 3 y busco un múltiplo, entonces simplemente cojo el primer múltiplo, sería 3 por 1 me da 3, después 6, después 9 y posteriormente me va a dar 12. El siguiente sería 15. Entonces ya tenemos en ese barrido que acabamos de hacer, tenemos un número que factiblemente nos va a generar múltiplo y es el 12. Si toman ustedes el 2, entonces los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Mire, ya no se está repitiendo el número. Los múltiplos de 4, entonces sería 4, 8 y 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo que se repite dentro de esos 3 números es el 12. Ahora, cuando ya nosotros identificamos el mínimo común múltiplo de una fracción o de varias fracciones, ya ese se nos convierte en denominador. Y simplemente nosotros hacemos el otro proceso. Entonces, hacemos el proceso de multiplicación en cuanto a la fracción y que se nos vuelva posteriormente una fracción impropia. Para nosotros determinar el numerador, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haríamos ahí? Según lo que ustedes revisan. Acuérdense que esta clase es participativa. Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Que ya nosotros hallamos por mínimo común múltiplo el denominador, ¿cierto? Ustedes, ¿cómo recuerdan cómo se hallan los numeradores? Según lo que nos está indicando aquí. O sea, como se halla el mínimo común múltiplo, que sería el denominador. Ajá. Se divide por el primer denominador y se multiplica por el numerador para obtener la primera cifra y así sucesivamente por las otras fracciones. Entonces,
¿Cómo lo trabajaríamos? Dime, O sea, explícame. ok, sería 2 entre 3 nos da 4 para la primera fracción. Y lo multiplicamos por el numerador que es 2, nos daría 8. En la segunda, 2 entre 2, 6 por 1, nos daría 6. Y en la tercera, 2 entre 4, el resultado por 3 nos daría 9. Ujú. Sí. Y después de hacer ese proceso de operación, entonces simplemente hacemos la suma de los numeradores y ya nos generaría que 8 más 6 más 9 nos da 23 doceavos. ¿Qué podemos hacer nosotros con esa parte? Entonces, la podemos volver, esta fracción impropia la podemos convertir en una fracción mixta. ¿Cómo se hace? Simplemente tomo el denominador, busco un número que multiplicado por él me dé aproximado al numerador que me está indicando acá. Es decir, si yo multiplico a 12 por 1 me va a dar 12. ¿Y cuánto me hace falta para llegar a 23? Pues serían 11. Y con eso yo lo convierto en una fracción mixta. Muchas veces uno encuentra la fracción de esta manera y es simplemente multiplica el denominador por la unidad que le están dando y le suma el numerador. Así se convierte en una fracción mixta. Ahora me están dando un ejercicio en el cual me dicen, un campesino siembra 2/7 de su finca con papa y 1/5 con tomate. Entonces, responde. Me dice qué fracción de su finca tiene sembrada y qué fracción de su finca está sin sembrar. Acá nos están dando unos datos esenciales. Acá nos dicen que aquí él tiene la siembra de papa la siembra de papa es de 2/7 de la finca y la siembra de tomate es de 1/5. Se hace la resolución del ejercicio. Por lo tanto, entonces, como ustedes ven aquí son fracciones heterogéneas, es decir, tienen diferente denominador. Y se multiplican los denominadores y se hace procesos de cruce para la realización del ejercicio. Multiplicamos 7 por 5 y nos da 35. Ahora, para solucionar la parte superior o numerador, entonces simplemente 2 por 5 me va a dar 10 más porque es un proceso de adición ahí y 7 por 1 me va a dar 7. Es decir, tengo que ya sumar numeradores y ya tengo listo el denominador. Me va a dar 17/35. Acá nos habían dado varias opciones y la opción correcta es la C. Acá hay otro ejercicio muy parecido, pero ya hay que hacer el proceso de resta como tal. Entonces me dice la fracción que representa en total de la finca. Se puede expresar como 35/35, que es igual a 1. Nosotros sabemos que eso significa que es la unidad, ya que todo el terreno expresado en fracciones debe ser igual a 1. Ahora, ya nosotros teníamos un resultado inicial de cuánto estaba sembrado, y ahora vamos a ver cuánta tierra quedó o cuánto quedó sin sembrar. Ya indicamos que primero que todo, para nosotros solucionar este ejercicio, como nos había indicado la parte anterior, el resultado de él era en una fracción heterogénea que nos dio y que fue 17/35. Entonces este 1 es más fácil convertirlo en 35/35, que es igual, y le resto
los 17/35. Es decir, 35 menos 17 para volverla heterogénea. Entonces sería sobre 35. 35 menos 17 me va a dar 18 35avos. Es la forma más sencilla de uno trabajarlo. Miren, como lo indica acá, en vez de ponerse uno a trabajar para allí y para acá. O al menos es la forma más práctica de hacerle resolución al ejercicio. Por lo tanto, la tierra que quedó sin sembrar fue de 18/35 y la sembrada fue de 17/35. ¿Dudas ahí? Matemáticos. Profe, está claro. Bueno. Acá me indican una situación y es la multiplicación en números racionales. La multiplicación de números racionales es la cosa más sencilla que puede haber y es porque se van a multiplicar los numeradores y después se van a multiplicar los denominadores y los resultados que nos dio. Hasta ahí fue el ejercicio. Ya si nosotros identificamos que el ejercicio puede generársele término irreductible o simplificar, que es lo mismo, entonces ya se hace como tal. Nos dan un proceso multiplicativo que es 7 medios por 5 cuartos. Como yo les decía, se hace en forma horizontal las multiplicaciones y dan el resultado. 7 por 5, entonces sería 105 y 2 por 4 me va a dar 8. Identificamos que no se puede realizar procesos irreductibles porque el 8 no es múltiplo del 105. Ahí no hay mucho que explicarle. Es la más sencilla para trabajar. Y el proceso de división como tal, que es un cruce de multiplicaciones. Dice, para la evidencia se multiplican, bueno, entonces nos dicen que teniendo en cuenta que la finca del campesino cuenta con 1000 metros cuadrados, ¿cierto? Y la fracción de ese terreno sembrada es de 17/35, entonces nos generan dos tipos de preguntas. Primero nos dicen cuánto mide en metros cuadrados la parte del terreno en la que se encuentra sembrada. Y la otra pregunta nos dice, teniendo en cuenta que 2/7 se encuentra sembrada con papa, ¿cuál es el área que se encuentra con papa? Ya nos están indicando, entonces simplemente para volver este número o este dato una fracción, yo puedo colocarle un 1 como denominador y hago la resolución del ejercicio. 1000 por 17 me va a dar 17.000 y 1 por 35 me va a dar 35. ¿Qué puedo identificar aquí? Que mire que yo puedo trabajar simplificación en el ejercicio o llegar a término irreductible como tal, como nosotros le llamamos comúnmente. Yo tengo que revisar una cosa principalmente, y es que yo puedo aplicar términos irreductibles ahí. ¿Por qué? Porque el último número, tanto de numerador como de denominador, son múltiplos. Yo puedo irlo por 5 y me genera resultado como tal. ¿Por qué por 5? Porque cuando yo voy al proceso multiplicativo de la tabla del 5, o me terminan en 5 o me terminan en 0 todos los resultados. Entonces, yo puedo identificar de una que yo pueda hacer esa reducción ahí.
Acá ustedes la identifican, entonces 17 dividido 5 me va a dar 3.400 y 35 dividido 5 me va a dar 7. Por lo tanto, sería 3.400 séptimos. Para yo generar una resolución mejor de ese ejercicio y más concreta en términos de metros, entonces simplemente a 3.400 lo divido entre 7 y me va a dar 485.71 metros cuadrados. No se les olvide que uno tiene que revisar si pueden ser múltiplos y si son múltiplos, entonces sí puedo trabajar el proceso de simplificación. ¿Dudas? No, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? No, profe. Bueno, hay una situación en cuanto a procesos de división de fracciones y yo les decía que era muy sencillo también para trabajar procesos de división de fracciones. Mire, este y este lo multiplico. Eso es una multiplicación de manera horizontal. Estos dos me van a generar el numerador y estos dos me van a generar el denominador. Hay formas de encontrar este tipo de ejercicios. Los pueden encontrar en esta presentación o lo pueden encontrar en esta presentación. A esta presentación se le llama producto de extremos, producto de medios. Hay gente que le dice popularmente la ley de la oreja, pero yo no encuentro, o sea, ahí es producto de extremos, producto de medios. Acá no hay que meterle tanta biología a la cosa. Entonces, si ustedes revisan, el resultado nos dio 35 octavos. El producto de extremos, producto de medios, entonces nos va a dar producto de extremos 7 y 5 me va a dar 35, producto de medios 2 y 4 me va a dar 8, o 2 por 4 me va a dar 8. Nos van a dar el mismo resultado encontrándolos en diferentes presentaciones. Acá nos hacen un ejercicio también que se puede trabajar de manera normal. Entonces sería 3 por 7 me va a dar 21 y 6 por 5 me va a dar, 6 por 5 me va a dar 30. Miren que acá el ejercicio está mal planteado. Pusieron fue un 4 en vez de poner el 6. Y acá sería 21/30. ¿Sí le encontraron el error? Sí, profesor. O sea que no se confíen, revisen. Entonces, como les indicaba, acá nos da 21/30 como resultado. Ojo con esto, y aquí en vez de ser un 4 es un 6. ¿Qué más les hago yo de presentación? En cuanto a esta parte, pues ya simplemente ya hemos trabajado los 3 conjuntos numéricos que más utilizamos. Yo que pretendo trabajar con ustedes lo que se necesita para las evidencias que me tienen que mostrar. ¿Listo? Entonces, generarles ahora conceptualización acerca de números irracionales que está en la presentación posterior. Entonces, no es mucho. Aquí nos indican las potencias y las raíces. Las potencias tienen unas propiedades especiales. Entonces, cuando yo
encuentro una potencia con base 0, siempre me va a dar como resultado el 0, porque así sea que multiplique al 0 1000 veces, o sea, en términos potenciales sería 0 a la 1000, me va a dar 0. Eso no hay vuelta de hoja. ¿Para qué yo me pongo a hacer una chorrilera de cosas o que no van a ser sino una perdedera de tiempo, sabiendo de que todo número elevado a la 0, que toda base 0 elevada a la o a cualquier potencia me va a dar 0. Cuando yo tengo un exponente a la 0 y tengo cualquier base, ese resultado siempre me va a dar 1. Otra propiedad, cuando yo tengo una base y el exponente es a la 1, siempre me va a dar la misma base. Cuando yo tengo bases iguales, en un proceso de multiplicación es lo más sencillo. Ustedes simplemente cogen y suman los exponentes y listo, ya les dio el resultado. O el resultado en forma exponencial. Si a ustedes sean muy concretos cuando revisan un ejercicio. Si a ustedes le dicen solucione este ejercicio en forma exponencial, entonces simplemente van a hacer esta aplicación. Pero ya le dicen haga la resolución del ejercicio como tal, entonces ahí sí van a coger a multiplicar, por ejemplo, ese 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 a las 10 veces que nos están dando como el resultado de la sumatoria de esos exponenciales. Cuando yo tengo un ejercicio que me indica un proceso de división en potencias, pero tengo las bases iguales, simplemente resto los exponentes y me da el ejercicio. Ahí no hay vuelta de hoja para solucionar. Ahora, si yo tengo a este tipo de ejercicio se le llama potencia de una potencia. ¿Por qué? Porque este 2 está haciendo la potencia del 6, pero también este 4 está haciendo la potencia de lo que está inmerso dentro de ese paréntesis. Cuando yo encuentro un ejercicio así, simplemente yo multiplico las potencias y me dio el resultado. No hay de más. Ya uno coger un ejercicio en el cual tenga, por ejemplo, estas potencias iguales, es simplemente separarlo, o ahí está separado, simplemente yo lo puedo montar dentro de un proceso de un paréntesis y abro paréntesis 2 por 4 y los 2 los elevo a la 3, que es la potencia que es igual. Hay otro tipo de propiedad que se llama cociente, una potencia del mismo exponente. ¿Qué hago ahí? Pues simplemente hago el proceso interno y después lo elevo a la potencia que tengo igual. Entonces sería 6 dividido 2 me va a dar 3 y lo elevo a la potencia igual. Entonces eso sería 27, ¿no? Porque 3 por 3 me da 9, por 3, 27 y ya. Aquí, ya cuando son potencias negativas, simplemente cuando ustedes se encuentren un ejercicio así, pues este tipo de ejercicios uno normalmente no es que los encuentre mucho. Entonces uno les trabaja los inversos. Dice, vean, la potencia de un exponente negativo es igual al inverso de la potencia. Y simplemente entonces aquí les están indicando que este ejercicio está de manera negativa y que usted lo va a volver una fracción, es decir, lo coloca un cuarto y en ese caso y le deja baja el exponente para que se vuelva positivo. Estas son potencias de exponente radical.
Simplemente aquí encuentran el 7 a la 4 tercios. ¿Y qué hace normalmente? Este 3 usted lo baja y lo vuelve radical y quedaría 7 a la 4. Y esa es la resolución cuando encontramos ese tipo de ejercicios. Entonces, la fracción que ustedes encuentran aquí, este sería el numerador, este sería el denominador. El denominador entonces pasa a ser un exponente radical que sería raíz cúbica de 7 a la 4. Hay otras potencias que se aplican para los racionales, pero nosotros vamos a lo que necesitamos. Entonces, he sido clara en la explicación en cuanto a las propiedades de la potenciación. Yo los quiero direccionar es para el proceso de evaluación. ¿He sido clara hasta ahí? Sí, profesora. Bueno, en mi caso está claro. Ok. Para ya entrar nosotros a lo que necesitamos o que tengan base para el primer proceso. Bueno, el primer proceso de nosotros es la regla de 3 simple. En eso es que prácticamente se está basando el primer producto de evaluación. Entonces, cuando yo trabajo una regla de 3 simple es algo muy sencillo. Yo trabajo una regla de 3 simple en la cual yo les indico que tengo 3 datos y que un cuarto dato lo tengo que hacerle resolución del mismo. Normalmente uno encuentra incógnitas que pueden ser la X, la Y, la Z, pero pues ustedes pueden generar la incógnita con cualquier letra del abecedario. Las que más se manejan dentro de matemáticas son X, Y y Z. ¿Listo? Hay un proceso, un ejemplo, aquí en el cual me dice que un cocinero que días atrás preparó 3 tortas con 1 kilogramo de harina, ahora dispone de 5 kilogramos de harina y quiere saber cuántas tortas puede elaborar. Para realizar el cálculo, entonces simplemente nosotros tenemos que hacer la proposición del ejercicio para poderlo después hacerle la resolución del mismo. Entonces, con 1 kilogramo, ¿cuántas tortas hago? Pues hago 3. Ahora la pregunta es, ¿cuántas tortas hago con 5 kilogramos? Ustedes ven que la resolución del ejercicio la está indicando aquí. En esta parte, 1 kilogramo de harina, preparo 3 tortas, ahora 5 kilogramos de harina, ¿cuántas tortas se preparan? Al trabajarlo en términos numéricos, entonces 1 es igual a 3 y 5 a cuánto sería igual. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer la resolución en cuanto a una regla de 3 simple, yo voy a buscar y organizar el ejercicio, lo primero. Y la segunda parte es que cuando ya lo tengo organizado, yo observo cómo me quedaron las diagonales del ejercicio. Normalmente, ¿uno cómo lo soluciona? Diagonales que tienen números se multiplican y la diagonal que está frente a la incógnita, entonces queda un proceso de división. Como ustedes lo ven aquí, entonces sería 5 por 3, va a ser igual a 1 por X. Ahora 5 por 3 me va a dar 15 y 1 por X me va a dar X. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? Entonces,
para esos 5 kilogramos de harina, pues me van a salir precisamente 15 tortas. ¿Enredado el ejercicio o claro? No, profe, está bien, está claro. Ah, bueno, voy a pasar porque yo les voy a ir preguntando porque a medida del ejercicio entonces se va subiendo un poquito de nivel. ¿Listo? Ahora hay un ejercicio 2, dice, o un ejemplo 2, dice ahí, hoy vamos de excursión con la escuela y nos toca hacer los bocadillos para toda la clase. Ojo que aquí nos comienzan a botar los datos. Dice, si para hacer los bocadillos para mis 4 hermanos gastamos 2 barras de pan, ¿cuántas barras de pan se necesitan para hacer los bocadillos de 24 alumnos que hay en la clase? Entonces, lo planteo. Para 4 bocadillos, 2 barras de pan. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuántas barras de pan se necesitan para 24 bocadillos? Aquí está la estructura más especificada. Mire, esta A es este dato. Esta B es este dato, esta C es este dato y este dato se genera como incógnita. Lo que yo les decía, se multiplica en diagonal y se divide con el número que está frente a la incógnita. Por lo tanto, C por B me va a dar, y entonces serían los 24 de acá por los 2 de acá, dividido los 4 de acá. Es decir, los 4 que están en diagonal con la incógnita. Por lo tanto, sería 2 por 24 me daría 48 y 48 dividido 4 me van a dar 12 barras de pan. ¿Dudas? No, profe. Bueno. Tan geniales. Acá hay un ejercicio particular. Dice, el mes pasado 3 jardineros jardineros tardaron 12 horas en arreglar los jardines de la plaza del centro de la ciudad. Este mes el presupuesto es mayor y contrataron a 6 jardineros. Sabiendo que 3 jardineros tardaron 12 horas, ¿cuánto tiempo tardarán en arreglar los 6 jardineros? ¿La tratan de solucionar, por favor? Profe, la mitad de la hora, 6 horas. ¿Qué datos tienen? Tienen 3 jardineros, 12 horas, ¿cierto? Y el otro dato es 6 jardineros. Miremos la resolución. Mire que la resolución de esta es un poco diferente porque no es una regla de 3 directa, sino que es una regla de 3 inversa. Cuando son reglas de 3 inversa,
Entonces simplemente se multiplican los de arriba y se divide con el que tenemos frente al incógnito. Hay que analizar los tipos de ejercicios. Uno lo puede encontrar como una regla de 3, hay ejercicios que se pueden encontrar como reglas de 3 simple y directas, que son los que veníamos haciendo, y ahora este ejercicio nos voltea la situación y se llaman ejercicios con reglas de 3 inversas. Entonces, cuando ustedes encuentren este tipo de ejercicios, se solucionan así, de manera horizontal, los procesos multiplicativos. Entonces sería A por B y sobre C, porque este nos genera incógnita. Por lo tanto, sería 3 por 12, ¿cuánto me da? 36. Dividido 6, me va a dar 6 horas. Yo les quería hacer la presentación de un ejercicio así porque no todas las veces ustedes van a encontrar ejercicios con reglas de 3 directas. Ahora sí, hay un ejercicio número 2 para ustedes en el cual indica la siguiente propuesta. Entonces, si por 12 camisetas pago 96 euros, ¿cuántas pagaré por 57 de esas camisetas? ¿Cómo ustedes lo plantearían? ¿Como una regla de 3 directa o inversa? Directa o inversa, sí. Directa, pro. Directa, sí. Entonces la resolución del ejercicio sería la siguiente. ¿12 camisetas? Valen 96 euros. 57 camisetas, ¿cuánto valdrán? Simplemente aquí yo hago procesos de multiplicación diagonal y este 12 me queda haciendo la división. Ahora 57 por 96. ¿Qué resultado me da? €456. Pero hagámoslo 57 por 96 primero para que se escuche cuánto quedó definitivamente. Ha debido darles 5.472 a todos ustedes, los que están trabajando. ¿Sí les dio ese resultado? 5.472. Sí, profe, 5.472. Dividido ahora sí entre 12. Y eso sí nos da como respuesta 456 euros. Sino que ahí el ejercicio está recortado en la parte de proceso de multiplicación de numerador. Sí. ¿Dudas hasta ahí, mis queridos aprendices? Ya les di un brochazo grande. Enteros y regla de 3. Sí. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Por el momento ninguna. Ah, bueno. Ya con esto, entonces, yo les preparo proceso evaluativo para que ustedes lo realicen por medio de grupo. Entonces, apenas lo tenga aperturado, les comunico para que ustedes hagan la solución del mismo. Es una evaluación en la cual ustedes tienen opciones de única respuesta, pero varias opciones para la solución de la misma. Tienen 10 intentos al solucionar y son 5 preguntas que se van a desarrollar en 30 minutos. Entonces, hagan las cosas tranquilamente y ustedes van a desarrollar un proceso muy bueno. Pues eso espero yo de ustedes.
Muchas gracias, voy a pausar un poco el video y ya entra el profesor Arles. ¿Listo? Gracias, Ok. profesora. Bueno, señora, dijimos que las dudas las íbamos a trabajar. Yo las tengo acá para trabajarlas de 7 a 7:30 el jueves, ¿cierto? Sí. Y entonces yo les envío el enlace para que nos conectemos. Que ese enlace yo no lo puedo enviar de manera oficial. ¿Listo? Se los envío al grupo. Bueno, profe. Bueno, un Gracias, abracito profe. para Muchas todos. gracias. Instru, Muchas gracias. no se vaya Señor. todavía. No, yo no me voy a parar el video un momentico para ¿Por que tú qué no? entres. Aún no puedo compartir pantalla y es muy necesario compartir pantalla en ese momento. ¿Cómo hacemos? Espera, yo para el video. Mira a ver si puedes ya. Nada. Chicos, ¿quién de los que está conectado en ese momento puede compartir pantalla? Yo ya dejé de compartir, Arles. Mira a ver. Nosotros no podemos No, pero- compartir, profe, nosotros no podemos. No dejan. Nadie puede compartir pantalla, solamente la organizadora de la sesión. Entonces debe organizar eso. No sé cómo hacerlo, la verdad. ¿Alguien sabe cómo dar ese permiso? Profe, Aura levantó la mano. Sí, cuéntanos, por favor. Profe, es que tengo una inquietud. Cuando, pues, no se trata de, sino que cuando estábamos en clase con la profe Ángela y el profe Arles y el profe de sistemas que la hacíamos por y entonces ahí ella lo hacía por ahí y era fácil que ellos compartieran pantalla. Me parece que el profe Arles tuvo alguna vez clase con la profe Ángela y compartió pantalla y no tuvo inconveniente. Me parece que sería mejor, o sea, para mi opinión cambiar ¿De plataforma? sí, señora, y aparte que esta vez es como que molesta. A mí me ha molestado mucho eso. Eso es lo que Sí quería les ha decir. molestado mucho esa plataforma, sino que los tenía yo, era ¿por qué? Los tenía yo por grupos y por eso fue que trabajé por esta plataforma. Pues la vez pasada no tuvimos ningún inconveniente como tal. Sí. No, pero hasta el momento nadie puede compartir pantalla. Instru, entonces hazme un favor tú. Dime. Entra a la plataforma ya que puedes hacerlo tú y hacemos algo súper sencillo porque yo no me demoro mucho, la verdad. Porque Ok, dale. en ese cuestionario ya hicimos uno que fue el cuestionario número 1. Es la misma metodología, son 15 preguntas, hay 10, creo que son 10 pues todos son de selección múltiple, pero 10 son netamente gramaticales y las otras 5 que son de comprensión lectura. Entonces en comprensión lectora sí les toca a ustedes que hagan uso del traductor y traten de interpretar pues qué dice el texto. Y la gramática, lo que sí yo quiero, va donde dice evaluaciones, Instru. Entre por evaluaciones. ¿Listo? Entre por evaluaciones, ahí en la barra de herramientas. Ya le di evaluación. A mí no me carga. Ah, ya. Entonces, por favor, elige la abajo. Sí, la tuya. Sí. No, ya aparecen, las dos son mías, creo. No, sí. La de abajo, entonces, ver Sí, evaluación. Sí, la que dice AA3, eso, dale ahí. Bueno, entonces entra al link.
¿Ya entraste el link? Sí, ya entré acá. No, yo no veo. ¿Los chicos ven? No, no se ve. Nos quedamos ahí. Bueno, otra vez dale ahí donde dice ver evaluación. ¿Ves donde Descargo el dice? reporte. No, no, no. Ahí arredita, ahí hay un link. Entra ese link. Ahí. Ya, abre la pantalla, eso, abre esa pestaña que te abrió. Abre esa pestaña. O le debemos editar la evaluación para que la revisen. No, no, ¿sabes qué? Dale donde dice ver evaluación. Ahí dice, dale, ver evaluación. Lo estaba haciendo mal. Dale donde dice ver evaluación. Editar. ¿Listo? Donde dice ver evaluación. Es que no sé por qué se detiene la pantalla. Yo no sé en qué parte vas. Acá está la evaluación número 1. Mira Pero yo no que sé. dice que tiene 1 hora de duración. Bueno, ya cargó, listo. Bájala un poquitico, bájala. Está como un poquito retardado aquí la señal, la Sí. verdad. Sí, es que esta plataforma es un poquitico más pesada, o sea, se necesita de mejor internet para que ella funcione correctamente. Igual ya para la próxima sesión, y creo que seguimos conectándonos Ahí está. con la otra. Listo. Dale donde dice continuar. Ya está revisándose el Bueno, proceso de chicos, evaluación. miren. Bueno, entonces le voy a hablar, déjalo ahí por ahora, profe, está muy bien. Bueno, mire, este cuestionario, chicos, que aparece aquí, también tiene los intentos ilimitados como hicimos el primero. ¿Qué es lo que quiero yo que hagan? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que identifiquen, o yo les voy a identificar el tema en el cual se está evaluando en este cuestionario. ¿Por qué? Porque ustedes con el tema, van y buscan una ayuda extra, y esa ayuda extra les va a otorgar el orden gramatical para negar, afirmar y preguntar. Entonces, si nos fijamos bien, la pregunta no... listo, dale inglés. Listo. Dale inglés. ¿Por qué aparece en español? Bueno, ahí, perfecto. Y ya, cierra la ventanita. Bueno, entonces, chicos, yo creo que nos fijemos en la pregunta number 1, number 2, number 3. Están todos ahí viendo, ¿cierto? Alguien que me confirme, por favor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, mire, en la pregunta número 1, si se fijan, es una pregunta. Is a question. Es una pregunta. Ahí en esa pregunta hay una expresión que es yesterday. Yesterday, que significa ayer, expresa el tiempo. Entonces, si la pregunta dice algo de ayer, ¿en qué tiempo estaríamos hablando? Pasado. En pasado. El examen, así como el primero estaba hecho en presente, este está en pasado. Pues lamentablemente tuvimos hay un error de conectividad y no les puedo compartir pantalla que tenía para compartirles el orden gramatical del pasado. Entonces, queda pendiente eso. Entonces, para, digamos, como completar o para aclarar dudas, ya saben que pueden escribirme al WhatsApp y yo les colaboro con todo. Por eso opté por mostrar directamente el cuestionario. Entonces dice que ayer. Entonces dice quién, como que quién tomó o quién acompañó al señor Ospina al aeropuerto ayer. Entonces, si usted fija bien, hay 4 opciones de un verbo take. Take, took, taken y took. Ese es el verbo tomar. ¿Qué tenemos que identificar? ¿Cuál es el pasado de ese verbo? ¿Cuál es el pasado de ese verbo? ¿Cuál es el pasado del verbo tomar? Ahí aparece el verbo en presente, que es el verbo take. ¿Qué es lo que necesitamos saber? El pasado de ese verbo. Entonces, el pasado del verbo take, ustedes lo buscan y lo buscan. A ver si es taken, si es took, o si es took con ed al final. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de ese verbo? El último, la última opción. Bueno, pues al parecer ese es un verbo que no es irregular. Si fuera irregular, se terminarían en ed. Ahí les queda a ustedes la duda para que busquen el pasado del verbo took, del verbo take,
Y esa sería la respuesta. Fácil. Creo que la segunda, profe, Carlos. Take two. Yes, para mí la segunda. Sin embargo, ustedes, pues como no les quiero tampoco responder al examen, pero la tarea es, si ustedes en ese momento pueden buscarlo, lo buscan, cuál es el pasado del verbo tomar, y ya saben cuál es la respuesta. La number two dice que Diana told me, she really, que Diana me dijo que ya está realmente, hay 4 verbos, en la fiesta last week. Entonces lo importante aquí es que ustedes identifiquen esa expresión de tiempo en pasado. ¿Qué expresión de tiempo conocemos, conocemos normalmente o usamos normalmente cada vez que nos referimos a un tiempo pasado? Cuando decimos el año pasado, pasado. Cuando decimos ayer, pasado. Antier, pasado. Anoche, pasado. La semana pasada, obviamente. Entonces aquí habla de last week, la semana pasada. Es una expresión en pasado. ¿Qué es lo otro que tenemos que identificar? Si es pregunta, si es afirmación o si es negación. Entonces, el verbo es el verbo enjoy, el verbo disfrutar. Solamente buscamos cuál es el pasado, el verbo enjoy. ¿Alguien por ahí tiene el micrófono encendido, por favor, para que lo apague? Bueno, entonces identificamos el pasado, el verbo enjoy. Creo que la ok. Enjoy. Ya ustedes dirán si es enjoy con S, enjoy con ED, enjoy con ING o enjoy sin cambiarle la Y por I latina. Ustedes solamente identifican cuál es el pasado del verbo y ya tienen la respuesta. Mire que es algo muy sencillo. Por eso yo no me demoraba más de 15 minutos con ustedes hoy. Miremos la pregunta número 3. Es una pregunta. Dice, bueno, una pregunta. Entonces, hay una manera que nos enseñan cómo hacer preguntas en pasado. Hay un auxiliar para hacer preguntas en pasado, ¿no? Entonces, si ustedes buscan, ponen pasado en inglés o ponen estructura gramática de pasado. ¿Cómo preguntar en pasado? Cualquier manera de búsqueda les va a arrojar y les va a explicar qué auxiliar se usa para hacer preguntas en pasado. Entonces, esa es una pregunta, la número 3. Se la voy a decir. Para hacer preguntas en presente simple, la cuestionario pasado usábamos do y das dependiendo del sujeto. En este caso es más fácil porque cuando hablamos en pasado, independientemente si hablamos en primera o tercera persona, el auxiliar es el mismo. Es el mismo. Es el did. Did se dice para hacer preguntas en pasado. Por ejemplo, yo le pregunto, yo digo, ¿estudias? Yo te digo, do you study? En presente. Pero si quiero decir que si estudiaste, digo did. Did you study? ¿Estudiaste? Es súper sencillo. Entonces, identifican cuál es el auxiliar. Ya les dije que did. Lo ponen. Mire la número 4. Está negando. Ahí hay una negación del didn't. Entonces, el auxiliar did está de forma negativa. Didn't. ¿Qué pasa cuando se habla en pasado, pero se hace de manera negativa? ¿El verbo también va en pasado o basta solamente con el auxiliar? Eso es lo que les quería explicar hoy con el ejemplo, pero pues no se pudo, entonces lo vamos a hacer así. Les voy a contar. Cuando yo digo didn't, que es negación en pasado, yo cada vez que diga didn't, digamos, yo no trabajé, I didn't work. Yo trabajo, I work. Pero va a decir que para negar que no trabajé en tiempo pasado, que lo hacemos con el auxiliar didn't, como está ahí, la pregunta número 4, ese D-I-D-N, comita T, que se pronuncia didn't. Cada vez que se utiliza el auxiliar did o didn't, el verbo por obligación va en presente. Porque ese didn't nos da la explicación de que esa frase ya está en pasado. Igualmente cuando se pregunta con did, en la pregunta número 3. Si ustedes fijan bien, como inicia una pregunta, y ya sabemos que es con did, auxiliar did, se fijan bien, y el verbo dice, did Oscar go? El verbo ir, go, está en presente. El verbo está en presente porque ya el auxiliar did indica que la oración está en pasado. Entonces, cuando preguntamos o cuando negamos con el auxiliar didn't, el verbo va en presente. Entonces, I didn't, ya dije que el verbo va en presente. ¿Cuál es el presente del verbo ir? Go, went, going o were. Identifican cuál es el presente del verbo ir, que ya está en el número 3, es go.
En la número 5, number 5, es una pregunta. Y esa pregunta se le va a dar una respuesta corta. Did you have a good time in Medellín? ¿Has tenido buen tiempo? ¿Lo has pasado bien en Medellín? ¿Cómo responde? Yes, I did. Yes, I had. Yes, I have. O yes, I was. Entonces, este cuestionario de 15 preguntas que tienen intentos ilimitados, la verdad, porque nosotros somos muy generosos con ustedes. ¿Qué les aconsejo que tengan de la mano cuando lo vayan a presentar? Abren una pestañita en su computador y ponen pasado en inglés, gramática. O pasado en inglés, estructura gramatical. Y ya. Inmediatamente pueden descargar una imagen. La imagen te indica en qué orden se afirma, en qué orden se niega y en qué orden se pregunta y en qué orden se hacen respuestas cortas. Chicos, ¿hasta ahí preguntas? ¿O hasta el momento vamos bien? Alguien que me hable, por favor. No, profe. ¿Bien, bien? Está claro, Arle. Sí, No profe. entendía, profe, la de Medellín, pero porque es que la primera y la segunda significan lo mismo. Pero ya me quedó claro. Bueno, la de Medellín, por ejemplo, la de Medellín. ¿Cómo se responde de forma corta? Por ejemplo, yo digo, ¿cómo es tu nombre? En español, ¿cómo es tu nombre? Que no puedo mirar aquí la lista de los nombres. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. Nancy, entonces yo digo, ¿tú eres Nancy? Tú me dices, sí, yo soy. Entonces, ¿are you Nancy? Yes, I am. Yes, I am. Bueno, con tu be, no se fue con tu be. ¿Are you Nancy? Yes, I am. Bueno, ahora con presente simple, con tú. Yo te digo, ¿do you study? ¿Estudias? Tú dices, yes, I do. Porque pregunté con do, respondes con do. Esas son respuestas cortas. Con tu be, yes, I am. Yo soy. ¿Trabajas? Yes, I do. ¿Trabajaste? Yes, I did. Entonces, mire que aquí ya se las di. Como es con did, la pregunta número 5, como es con did, la respuesta corta es con did. Yes, I did. ¿Sí? Sencilla. Sencillo. Sin embargo, necesito que por favor intenten buscar una imagen del pasado que ahí les aparecen esas respuestas cortas. Cuando es negativa, no, I didn't. ¿Estudias? No, yo no. ¿Estudiaste? No, yo no estudié. Did you study? No, I didn't. Yo no estudié. Oh, yes, I did. Sencillo. La número 6. Entonces, ya miramos que hasta la pregunta número 5 son pasados, ¿sí o qué? Entonces, apunten por ahí en su libretica. Las 5 primeras preguntas son pasado. Listo. Ahora vamos con las 6, 7. Dice, ahí hablamos algo que dice, there are. ¿Qué será there are? There are 2 students, que hay 2 estudiantes, espacio, clase. Entonces, hay 2 estudiantes, nos dan 4 opciones. Next, enseguida. In, dentro. On, sobre. From, enfrente. ¿Ustedes qué dirían? ¿Hay 2 estudiantes en dónde? Enfrente de la clase, enseguida de la clase, sobre la clase o en la clase, dentro de la clase. En la clase. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, pero es que yo no sé qué significa next, in, on, front. Pues busca ese next, in, on, front en internet, porque se repite ahí para abajo. Entonces, les digo, next es enseguida. In, dentro. En, pero dentro. Digamos, yo en este momentico estoy en mi casa. In my house. Dentro de la casa. In. On, sobre. Cuando ponemos algo sobre, pero que está tocando. Por ejemplo, yo en este momento tengo mi computador sobre la mesa. On the table. Pero si mi computador está amarrado, digamos, amarrado del techo, colgado del techo, digamos, y está encima de la mesa, entonces encima de la mesa ya es otro preposición de lugar. Cuando digo sobre, cuando está tocando. Cuando digo encima, es que está por encima, pero sin tocar ese objeto. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, el gato está encima de la cama. Esa expresión en español está mal dicha. Porque encima de la cama significa que está por allá, digamos, en un cuadro que esté pegado a la pared, encima de la cama. Pero no está tocando la cama. Si el gato está acostado en la cama, tenemos que decir el gato está sobre la cama. ¿Sí me entienden ahí? Que es una expresión que usamos en español de manera equivocada. Es que el perrito está
está encima de la cama, encima no está, está sobre la cama porque la está tocando. Bueno, entonces ahí ya tenemos que buscar otra ayuda en internet, que es next, in, on, front. ¿Qué significa cada uno? Esas, ya sabiendo eso, ya lean el contexto y la usan. Por ejemplo, dicen la número 7. Sí, la número 7. Dicen, the orange are not in the basket. ¿Que las naranjas qué? No están in. Mira, ahí hay un ejemplo. In the basket, o sea, dentro de la cesta. Por eso dice basketball, porque es baloncesto, balón de cesta. The orange are not in the basket. Que las naranjas no están en la cesta. They are, ellas están, ¿en dónde? Y dice tabla, dice mesa, diré. ¿Están dónde? In, dentro de la mesa. Between, en medio de la mesa. Next, enseguida de la mesa. O on, sobre la mesa. On, profe. On. Sencillísimo, sencillísimo. Entonces, 5 preguntas de pasado que ustedes deben empezar a buscar esa estructura gramatical en pasado. Ahí hay un material de apoyo también que nos expliquen esa temática. Espero que ustedes se tomen el tiempo y lo hagan. Number 8. Entonces seguimos. 5 preguntas de pasado. Simple. Y 6, 7, 8 y 9. Preposiciones de lugar. Preposiciones de lugar. Cuando decimos enseguida de, en medio de, está en medio de. Por ejemplo, mi computador en ese momento está en medio de mi celular y mi vaso de jugo. Está en medio de esas dos cosas. Mira la número 8. Dice, my pencil is, espacio, the book and the notebook. Que mi lápiz está del libro y de la agenda. ¿Están qué? In, on, next o between. Alguien que me diga eso, a ver. Between. ¿Qué significa between? ¿Qué significa between? En medio. En En medio de. En- Entonces ahí dice que mi lapicero está en medio de el libro y la nota. Y la agenda, pues. Eso. La número 8, también between, next to, in o near. Near es cerca. Entonces dice, there isn't anything. No hay nada. Raya, my pocket. ¿Alguien sabe qué es my pocket? Nadie, my pocket es mi bolsillo. Entonces yo digo que yo no tengo nada en el bolsillo. ¿Cuál utilizo? El medio de, enseguida de, dentro de o cerca de. In. Dentro, in es dentro. Entonces no tengo nada dentro de my pocket, dentro de mi bolsillo. La número 10. Siguen habiendo preposiciones de lugar. Entonces creo que son 5 y 5. Vamos a mirar. Nuestra casa está. Sí, nuestra casa está. In, on, behind o next. Del supermercado. Está dentro del supermercado. Está sobre el supermercado. Está detrás del supermercado o enseguida del supermercado. Él puede estar enseguida y detrás. Enseguida. Bueno, entonces ustedes ya escogerán cuál es. Hasta ahí le doy la luz. De ahí para abajo, baje un poquito más, Instru, qué pena molestarla tanto. Bájeme la 11, 12, bueno, de ahí para allá, hasta la 10, 5 pasados simples, 5 de preposiciones de lugar. Las últimas 5 son reading comprehension. Ahí dice reading comprehension, que es comprensión de lectura. Ahí nos dan una información de algo y después nos dan un enunciado. El primer enunciado dice que el automover, the automover is a robot that vacuums. Que el automover es un robot que vacuna. Entonces ustedes buscan aquí donde hablan del automover, creo que están en el segundo párrafito, y miran qué hace ese automover, si es que realmente vacuna o qué es lo que hace. Marcan verdadero o falso, más fácil todavía. En la 12 dice que si el automover tiene sensores que detectan objetos, el automover. Entonces buscan donde dice automover y miren si se habla de sensor that detect where objects are. Si dice eso, pues la marcan verdadero. La número 13 habla acerca de
Que si en el futuro, in the future cars will drive themselves automatically. Que si en el futuro los carros se van a conducir automáticamente, o sea, ellos solitos. Buscamos algo que hable los cars ahí en ese párrafo. Miramos si habla un poquito de eso. ¿Verdadero o falso? Y por última pregunta dice que si los cars with GPS, que si los carros con Global Position Satellite System, puede darnos direcciones. ¿Es verdad o falso? Entonces también busquen donde habla acerca del GPS. Es muy sencillo. Entonces, Instru, ya puedes dejarte compartir porque si no ellos me topan ahí. Listo. Entonces ahora sí yo prendo aquí mi camarita y les digo pues, ya el cuestionario está habilitado. Así comentó la instructora Joldi, lo hacen ustedes. Van a evaluaciones, inmediatamente aparece el link y ahí lo redirecciona y le dan continuar y lo hacen. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer eso? Denme un segundo, ya les confirmo exactamente qué tiempo tienen para hacer eso. Tienen esta semana, ¿no? No, yo tengo habilitado, les tengo habilitado harto tiempo para ese cuestionario. Pero lo ideal es, chicos, miren, les voy a decir algo para que se lo tomen muy de la manera, un consejo, ¿no? Igual con ustedes no tenemos problemas de nada, estamos muy contentos con ustedes. No se dejen alcanzar de evidencias. La verdad, con ustedes estamos súper contentos porque todos responden muy, muy rápido, cosa que nos hace feliz a todos. Entonces, independientemente de qué tiempo tengo para la evidencia, usted ya tiene que programarse en que cada semana deben de cumplir con 2 evidencias. Porque siempre intervenimos 2 instructores por semana. Conmigo van a estar siempre, siempre. Yo entro con la instructora Joldi, antes de entrar con la instructora Ángela, después entré con la instructora Gisnesa, pero yo siempre voy a estar. Entonces ustedes ya saben que todas las semanas tienen una evidencia con el profe de inglés. Siempre van a tener una evidencia conmigo, hasta el fin del técnico. Entonces, prográmense de una vez, porque mi evidencia, chicos, la verdad, si ustedes recuerdan al comienzo, no sé si fue con ustedes, les daba cierto temor cuando hablan de bilingüismo de inglés, ¿no? That we are going to talk in English all the time, they're going to ask you, que you're going to have problems with your pronunciation, que tenían problemas de pronunciación, que no sabían inglés, pero se están dando cuenta que las evidencias son muy sencillas, muy sencillas. Entonces, con inglés, traten de ir al día y con los demás también. Pero como las mías son súper sencillas, entonces salgan de eso rapidito. Yo por ahí miré que con la estructura Joldi, aunque para mí es tan duro la matemática, se me hace un poquito complicado. Pero ahora que presté atención, aunque tiene su trabajito, es algo sencillo. Entonces aprovechen cuando son evidencias sencillas para salir de eso ya. De hecho, ahora mismo ustedes que terminemos la reunión, ingresen al link del examen e intenten hacerlo, a ver cómo les va. Háganlo, ya saben que cada vez que lo hacen, van a aprender, se van a memorizar las respuestas, en qué se equivocaron, comparan con lo que ya han buscado aparte, con la estructura gramatical de pasado, buscan también por ahí en un ladito. Profe, no se le oye. Se desconectó, yo creo que se le cayó el internet. Estudiantes, pues aprovechemos de una vez, aprendices, aprovechemos de una vez y ya hago llamado a lista. ¿Les parece? Ya está finiquitando el instructor Arles. Sí, profe. Listo. Yesenia. Gilker. Daniel. John Alexander. Isabel. Erika Vanessa.
Angie, Presente. Angie Dayana, ¿cierto? Sí, señora. Angie Caterine. ¿No? Aurora, Presente, señora instructora. Gilbert, Nelcy, Julián David, Gary, Antonio, Samuel, Pedro Farid, Vanessa, José Leonardo, Néstor Augusto, Fernanda, Raquel, María Paula, Daniel Sebastián, Farid, Fabián Andrés, Steven, Nancy, José David, José David, Haider, Brian, Maida, Sebastián Rubio, Paloma, Juan Miguel, Wilson Steven, Karen, Juan Miguel, listo. Wilson Steven, Karen Juliana, Selmira, Paula Gisela, Luis María Presente, profe. y Willington. El instructor Arles les deja disculpas debido a que se le cayó el internet, pero dice que cualquier duda él está dispuesto a colaborarles. Listo, en todo caso les agradezco ya su asistencia a la clase y que pasen una feliz noche. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, profe, Dios la bendiga. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche, compañero. Chao. Gracias, hasta luego. Feliz noche.